estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a volver a leer. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pueden tomar asiento. En otra versión, la versión Dios habla hoy, este mismo versículo dice: estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día que Jesucristo regrese. En esta mañana el tema es los procesos de Dios en nuestras vidas. Los procesos de Dios en nuestras vidas. Tal vez no hemos entendido esto todavía, o algunos alcanzan a imaginar algunas cosas, pero otros todavía no pueden discernir o no pueden entender esto de los procesos. Antes de definir la palabra proceso, quiero decirte que los procesos de Dios son totalmente adrede. ¿Sabe lo que es adrede? Eso quiere decir con la intención o con la intencionalidad de causar un determinado efecto, no por descuido o sin intención. Es importante entender que todos nosotros, los humanos, pasamos por procesos. ¿Cuánto lo creen? Todos nosotros pasamos por diferentes procesos en la vida. Primero, cuando nacemos, comenzamos gateando, ¿o no? Luego, después de gatear, comenzamos ¿a qué? A caminar o a dar los primeros pininos. Luego comenzamos a hablar. Luego comenzamos a desarrollarnos como niños. Llega la juventud y llega la adolescencia, llega la etapa de la adultez y ya de la vejez. Todo eso es un ¿qué? Proceso. ¿Usted lo está viendo? Somos un proceso en la vida. Y nada puede detener esos procesos, porque esa es la intención y eso es lo que Dios ha determinado. Ahora, preguntémonos qué es un proceso. ¿Se ha preguntado usted qué es un proceso? Bueno, la palabra proceso viene de origen latino y viene del vocablo processus, que significa proceder. Y cuando la dividimos en dos, pro, para adelante, y sere es caminar. Lo que significa entonces progreso, avance, marchar, ir adelante, ir hacia un fin determinado. Entonces un proceso se puede decir que es la secuencia de unos pasos. Los procesos son la secuencia de unos pasos dispuestos con algún tipo de lógica que enfoca o que se logra algún resultado específico. Una vez yo les comentaba aquí y traigo a coalición esa ilustración del proceso. Los que conocemos el grano de café en la mata, café ese que tomamos, está en su mata el grano de café, llega una etapa donde él madura. Y luego que él madura, lo recogen en saco y lo llevan a un lavadero donde a esa fruta o a ese café, a ese granito de café o a esos granos de café, comienzan a lavarlo y a quitarle toda la baba, le quitan el pellejo. Una máquina especial comienza a quitarle el pellejo porque lo quieren limpio, de tal manera que salga bien bonito, bien limpio. Y luego que lo pasan por esa máquina, luego lo ponen al sol para que se pueda disecar o secar. Luego que viene ese momento de estar en el sol, lo meten a un horno y en el horno comienzan a meterle fuego a ese grano de café para que quede doradito, para que quede
tostaditos, y luego que viene el proceso de estar ya bien tostado, lo meten al molino, y en el molino comienzan a darle hasta sacar harina. ¿Aló? Comienzan a sacar la harina, lo muelen hasta sacar la harina, y uno dice que el café está listo. Está prácticamente en un 90 y más % de su proceso. Pero luego que ya está molido, lo envasan, y cuando está envasado lo exportan, y aquí en Colombia también nosotros lo podemos mirar, y una vez que ese café está envasado, lo llevamos a la casa, ponemos a colocar agua caliente, echamos el polvo, echamos un poco de azúcar, y obtenemos que un delicioso café colombiano, el mejor del mundo. ¿Qué ha pasado con el granito de café? ¿Pasó por dónde? Por un proceso, etapa tras etapa, para ser de calidad. Por eso usted y yo tenemos que pasar por los procesos de Dios para poder llegar a ser excelentes hombres y mujeres que honren al Dios del cielo. Esto es importante entenderlo. Bueno, si va a aplaudir al Señor, apláudalo, ¿no? La misma naturaleza nos enseña entonces que el producto final será muy diferente a como entró o como inicialmente se dio. Esto implica que hay unas fases, esto implica que hay unas etapas de manera que el producto final será muy diferente de como fue inicialmente. El café, mire a dónde llega. Entonces debemos entender que la vida de todo ser humano consiste de procesos, y que Dios tiene procesos de los cuales cuando nos mete no nos podemos salir, y si te sales no encontrarás el propósito de Dios. A veces no entendemos, ¿verdad? Dios nos mete en sus procesos, y en los procesos no nos podemos salir, pero si alguien se sale del proceso de Dios, no cumplirá Dios el propósito en él. Por eso es importante nosotros poder comprender que la vida está llena de procesos. Y el texto que acabamos de leer, Filipenses 1:6, el apóstol Pablo dice: siendo persuadido o estando seguro de esto, que el que comenzó, ¿qué? ¿Quién comenzó la obra? El Señor Jesucristo comenzó la obra. ¿En quién? En nosotros. Él la comenzó, la inició, y si Él la comenzó, ¿qué va a pasar? La terminará. Él la culminará, Él la terminará. Eso quiere decir que desde el día que nosotros nos entregamos al Señor, nuestra vida ha venido entrando en un proceso que a veces ni entendemos, pero es el proceso de Dios en nuestras vidas. Es la manera de Dios obrar en nuestros corazones. Y dice, ¿para qué? Para que vosotros se perfeccione hasta el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, miren, recordemos algo. Para que usted se pueda comer una comida deliciosa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, ¿qué? Prepararla primero, echarle los condimentos, arreglarla, porque usted no se va a comer la carne así como viene, ni el pescado así como viene. Usted lo prepara para obtener un plato exquisito. Lo mismo sucede con una excelente pintura de aquel que quiere pintar un cuadro, un lienzo. Esa pintura tiene que ser excelente, y para que esa pintura sea excelente debe haber pasado por un proceso. Diga proceso. Dios me está procesando. Dígaselo. Dios me está procesando. El buen vino también necesita ¿qué? Que un proceso de fermentación durante meses y aún de años. En los procesos de Dios es donde debemos entender entonces que habrá tiempo, y que habrá un tiempo en que nosotros tenemos que tener paciencia y esperar en Él. Es lo que menos nos gusta a nosotros. Esperar o tener paciencia. Usted lo va a entender ahorita
instante. A veces nosotros queremos las cosas como ya, inmediatamente. Y ciertamente hay cosas que Dios hace ya. Hay milagros que Dios hace instantáneamente, pero hay otros que demoran un proceso. Hay cosas que Dios hace extraordinariamente enseguida, pero hay otras cosas que necesitan un proceso, porque Dios es el que quiere hacer que la persona pase por una serie de procesos para que llegue a ser y estar preparado para lo que Él lo ha llamado. Entonces nadie va a entrar en el ministerio chorote, nadie va a entrar en el ministerio con una situación de mal carácter. Tiene que Dios que formarlo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Le voy a contar una anécdota. ¿Se la cuento? Porque a veces nos da rabia cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos. Pero en los propósitos de Dios, Dios hace que las cosas cambien. En los propósitos de Dios, mire, Dios es capaz de hacer lo que sea con tal de que usted madure. Amén. Ahora, le voy a contar la anécdota. Se cuenta que un único sobreviviente de un barco naufragó y fue visto en una isla que estaba completamente deshabitada, una isla pequeña. Él estaba orando fervientemente, pidiendo a Dios. ¿Qué le pedía a Dios? Que lo salvara, que lo rescatara. Solo, imagínense. Y todos los días miraba al horizonte, buscando ayuda, pero nunca llegaba la ayuda. Ya cansado y de esperar en vano, decidió construir una pequeña choza. Claro, para meterse él y meter algunos enseres que le habían quedado en la pequeña cabañita para protegerse y proteger las pocas pertenencias. Pero después de un día, óyase bien, después de un día de estar caminando, buscando comida, regresó y encontró la pequeña choza en llamas y todo se quemó. ¿Ah? ¿Qué tal le parece? Pero eso no termina ahí. Terminó en llamas y el humo subía al cielo. Lo peor era que había perdido todas sus cosas. Estaba confundido y más que confundido, estaba enojado con Dios. ¿Cuántos se enojan con Dios? Ahora nadie. ¿Cuántos han enojado con Dios alguna vez? Uno nos hemos enojado. Y como estaba enojado con Dios, comenzó a llorar. Comenzó a llorar y a decirle: ¿por qué o cómo me pudiste hacer esto? Oiga, tremendo. ¿Cómo me pudiste hacer esto? Le estaba diciendo a Dios: ¿cómo es posible que yo estoy clamando y clamando, pidiendo ayuda, y me he refugiado aquí, y yo vuelvo a buscar comida, y vengo y encuentro a la choza prendida y todos los enseres? ¿Cómo me hiciste eso? Es una tremenda pregunta. Entonces el hombre se comenzó a llorar y se echó en la arena tremendamente, se echó a llorar por lo que estaba pasando y ahí se quedó dormido. A la mañana siguiente, muy temprano, este hombre escuchó el sonido de un barco que venía. Venía un barco. Se acercaba a la isla, venía a rescatarlo. Cuando el barco llega y lo rescatan, él le hace una pregunta a los que conducían el barco: oiga, ¿cómo supieron que yo estaba aquí? ¿Cómo supieron que yo estaba aquí? Le dicen ellos: hombre, supimos por el humo que nos pusiste ayer. A través de ese humo nosotros pudimos ver una señal que alguien estaba vivo allá en ese lugar. Y fueron a rescatarlos. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¡Santo! Hermano, es fácil enojarse con Dios. Es fácil enojarse con Dios cuando las cosas nos salen mal. Pero no podemos perder la confianza en Dios. Amén. Porque Dios está trabajando en nuestras vidas, aún en medio de las penas, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de tu peor incendio. Dios sigue obrando y actuando. Él no se ha olvidado de tus necesidades. Él no se ha olvidado de ti. Pero cuando oramos y nos damos una
5, 10 años, tal vez llevas 20 años orando por algo y no lo has visto materializado. Tú dirás, Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios no me atiende, Dios como que no me ama, yo soy el peor, la peor pecadora. Tal vez digas eso, pero no, es el proceso de Dios en tu vida para que aprendas a esperar, para que aprendas paciencia y Dios moldeando tu vida, moldeando tu carácter, porque quiere hacer de ti un vaso bien bueno, un vaso limpio, un vaso de honra que Él pueda utilizar para la gloria de su nombre. En el Salmo 31, no voy a leer todo el texto, pero algunas cosas que podemos mirar en ese salmo es la situación de este rey. Aleluya, porque ahorita se viene lo bueno, hermano, ahorita se viene lo bien, lo bueno. El Salmo 31, en alguno de sus apartes, el hombre de Dios da una declaración de confianza. Él dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido, no sea yo confundido jamás. Líbrame de tu justicia, inclíname tu oído, líbrame pronto. Si tú, mi roca fuerte, fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que has escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste en mis pies en lugares espaciosos. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se ha consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mi fuerza a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio. De mis vecinos muchos más y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí. Idean quitarme la vida, mas yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Aquí encontramos a este hombre, el salmista, que está pasando por un proceso. En ese proceso no depende de él, sino de Dios. Y en este proceso él sabe que tiene enemigos. Cuando dice a Dios que lo libre de todos sus enemigos, y aún angustiado, desesperado, pasando por el molino, podríamos decirlo así, el hombre no perdió su confianza, sino que esperó en Dios y Dios le dio la victoria. Pero a veces no sabemos esperar. Nosotros notamos en la vida de Job que este hombre pasó por un proceso demoledor. En un día perdió su familia, en un día perdió todas sus ovejas, en un día perdió todos sus camellos, en un día toda su casa se derrumbó. Y para agravar la situación, una enfermedad terrible estaba en su cuerpo. ¿Y qué decían los amigos de él? Aún la propia esposa le decía, muérete. Deja a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete, decía la esposa. ¿Y qué decir de los que dicen ser amigos, entre comillas? ¿Qué decían de él? Está en pecado, algo hizo, está en esta situación. Es que nadie sabe por dónde pasa una persona cuando Dios lo mete en los procesos. ¿Por qué está sufriendo alguien? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en ella? Y muchas veces lo que le cae es la crítica, la murmuración. Muchas veces lo que le cae es el desprecio. Pero cuando la persona se mantiene firme en el propósito de Dios y sabe que es un proceso de Dios en su vida, se mantiene firme y no escucha la voz ajena y no escucha a alguien más, sino la voz de Dios que le está diciendo, yo estoy contigo. Aquí yo estoy para ayudarte, yo estoy para consolarte, yo estoy para sostenerte, aunque ande en valle de sombra de muerte,
historia. Job al final del proceso termina con todo multiplicado. Nuevos hijos, nueva finca, nuevos bueyes. Termina multiplicado todo lo que tenía. Dios lo bendice mucho más que antes. Lo prospera porque era el proceso de Dios en la vida de él. No mires el proceso tuyo al inicial, míralo al final, porque al final es que se va a ver la situación de cómo llegaste. Podemos comenzar mal pero terminar bien. Podemos comenzar bien pero terminar mal. Al final es mirar el propósito en el cual Dios nos lleva a esa situación. Si miramos la vida de Saúl, hay un contraste entre Saúl y David. Saúl fue el primer rey de Israel, pero ¿quién escogió a ese hombre? Primero que todo el pueblo quería rey, y Dios se lo puso, y le puso rey instantáneamente. Pero quiero decirte que Saúl no pasó por el proceso. ¿Y por qué no pasó por el proceso? Porque el pueblo no quería ya un rey, y Dios lo coloca, pero el carácter de Saúl no había sido formado. Eso quiere decir que todavía no había pasado por el proceso, y después de estar en el reinado tuvo envidia de David, quería matar a David. ¿Usted cree que un siervo de Dios quiere matar a otro? No había pasado por el proceso, por eso ese hombre actuaba de esa manera carnalmente, quería matar a David. Él estaba en el trono, pero él había desobedecido a Dios. Por esto rápidamente se pudo ver su carácter no procesado, hermano. Cuando nuestro carácter no está procesado, somos capaces de dañar a otros, somos capaces de detenernos, somos capaces de arruinar lo que Dios pone en nuestras manos. Por eso es necesario pasar por el proceso para que seamos instrumentos en las manos de Dios. La vasija a veces se daña, la vasija a veces tiene desperfecto, pero cuando la vasija va al que la está haciendo, este hombre, el alfarero, comienza a trabajarla. Algunas salen buenas, otras tienen algunas ranuras, algunas tienen algunas cosas, y hay que romperla de nuevo para volverla a rehacer. Así pasa con los procesos. Tenemos nudos que Dios tiene que pasar la lija, o tiene que pasar el cepillo. Y no es fácil. Dura, duele, ¿verdad? Los procesos no son fáciles, los procesos son dolorosos. Y si usted no ha pasado por ahí, no puede contar de ello, no sabrá lo que es un proceso, lo que duele estar en el proceso de Dios. Saúl tenía un mal carácter, no había sido procesado, y su carácter salió a la luz porque por el pecado quería matar a David e hizo destrozo en Israel. Nuestro carácter debe ser moldeado. Cuando nuestro carácter no ha sido moldeado, hermano, dañamos las cosas, perjudicamos la obra de Dios. Un mal carácter llevará a una persona a dividir. Un mal carácter llevará a una persona a hacer cosas que creen que son buenas, pero que Dios a veces las permite para seguir moldeando la vida de ese hombre, de esa mujer, hasta que aprenda que aún en los fracasos se puede aprender. En los fracasos se aprende, porque es a través de los fracasos que llegamos a la cima, es a través de los fracasos que podemos llegar a poder conquistar cosas nuevas. Pero en cambio David, cuando uno mira la vida de David, el contraste de Saúl, este jovencito de aproximadamente 15, 17 años, pastor de ovejas, estaba enlodado allá en el fango con las ovejas. Pero un día Dios, como ya Saúl iba a ser quitado, Dios le dice a Samuel: vaya a la casa de Isaí, porque allí tengo el hombre, allí tengo a la persona que va a reemplazar a este hombre. Y ciertamente hicieron pasar a todos los hijos de Isaí, como 6 o 7, y faltaba alguien. Y él le pregunta: ¿aquí falta alguien? Sí, falta el más pequeño. David, tráiganmelo, porque ese es el hombre. Y Saúl ungió a David. ¿Lo ungió como qué? ¿Cómo lo ungió? ¿Cómo lo ungió? ¿Cómo lo ungió? ¿Cómo lo ungió? Con aceite, pero ¿cómo lo ungió?
ojos de Dios. Él aprendió a humillarse ante Dios. Y la Biblia dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. David fue un hombre que se humilló ante Dios. Pasó todos los procesos por habido y por haber. Recibió un doloroso proceso de formación, por lo menos en 14 años antes de llegar a ser rey. Pero durante todo ese tiempo aprendió a humillarse ante Dios, a derramar su corazón ante Dios. Y era un hombre, la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Todavía Saúl estaba en el reinado y Dios enviaba espíritus malos para que atacaran a Saúl. Y Saúl se ponía como medio loco, endemoniado. Se ponía endemoniado el rey Saúl y decía, bueno, aquí busquen a alguien para que cante, para que alabe a Dios. Venga, y dijeron, hay alguien que toca una arpa, hay un cantor aquí. Traían a David. Cuando David comenzaba con su arpa a tocar esa armonía, esa alabanza celestial, ¿qué pasaba? El espíritu humano dejaba a Saúl. Era libre. La música cumple un papel muy importante en medio de la adoración y la alabanza a Dios, porque a través de ella suceden milagros, a través de ella también suceden liberaciones, a través de ella la gente puede ser transformada por el poder de Dios. Amén. Ser libre. Y eso hacía David. Este hombre recibía de parte de Dios todo aquello y Saúl era libre de aquella situación. Pero David estaba pasando por un ¿qué? Proceso. Aún sus hermanos no creían en él. Sus hermanos lo tenían en poco cuando fue a ver la guerra. Y resulta que David, el pequeño David, fue el héroe de una temporada cuando mató a Goliat. Le dio la victoria a Israel. Saúl no podía. Dios estaba con este joven. Y Dios lo estaba trabajando en su proceso totalmente para llegar a ser el más grande de los reyes de Israel. Pero él pudo pasar por un proceso. En cambio Saúl falló porque no pasó por el proceso. Si nosotros queremos comer guineo verde maduro, ¿qué tiene que suceder? Primero nacer en la mata, echar la macota, luego que se ponga un poco más hecho. Luego viene que está verde y tiene que madurarse. Usted no se puede comer eso verde. Hay que comerlo maduro, al menos que sea cocido. Entonces hay un proceso que cumplir en todas estas series de cosas. Por eso el Salmo 138, que también habla de alguna situación, es un salmo conocido, porque aquí se ha predicado varias veces sobre ese mismo texto, versículo 8. Lo que dijo David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios cumplirá ¿qué? Su propósito en mí. ¿Qué es un propósito? Un propósito es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Los propósitos de Dios son grandes, pero van unidos al proceso para que tú puedas entender el propósito de Dios en tu vida. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué estás aquí en la tierra? Tienes que pasar por un proceso. Si no pasas por el proceso, no podrás entender entonces el propósito de Dios. Es necesario pasar por el proceso para poder entender el propósito de Dios. ¿O usted cree que alguien que está echando fuera demonios ahora o libertando a los cautivos no tuvo que haber pagado un precio primero? Los que están en el equipo de liberación, ellos han tenido que pagar un precio, han tenido que venir por un proceso que ha sido a veces doloroso, falta de comida, falta de lo uno, situaciones adversas, falta de economía, situaciones dolorosas en la familia, en la casa, han tenido que venir por un proceso, pero Dios está tratando con ellos, moldeándolos, formando su carácter para que sean hombres de guerra, mujeres de guerra, para que sean hombres que no le teman al diablo, para que sean hombres y mujeres que no le tiemble la voz ante la voz del enemigo. Pero es un proceso. Hay gente que no entra en los procesos y por eso se detiene, y por eso no crece, por eso no avanza. Y dice, yo sé, y si agarro de esta palabra, dice, yo sé que Dios cumplirá
dicen esa parte, pero no dicen, tengo que pasar por el proceso, tengo que ser procesado para llegar allá, tengo que pasar por el molino para poder llegar a ser la persona que Dios quiere que yo sea. Entonces, a través de los procesos se cumple el propósito. Antes que David fuese rey, tuvo que atravesar por distintos procesos, los cuales le podían costar la vida, o casi le cuestan la vida. Es más, le digo que David estuvo más muerto que vivo, pero aún en medio de lo difícil que vivió, no se rindió, sino que permaneció firme para poder alcanzar el propósito de Dios. A veces luchamos por grandes cosas, pero nos olvidamos que tenemos que atravesar por los grandes procesos. Dile al que está a tu lado, no abandones tu proceso. No abandones tu proceso. No lo abandones. No importa cuál sea la situación que estés atravesando, es muy probable que muchos de ustedes, pasando por el proceso, estén a punto de rendirse. Algunos estarán a punto de decir, no encuentro la salida. Algunos estarán tristes, adoloridos, hasta pueden decir, hasta aquí llego yo. Hasta aquí llego yo. No doy más. Estoy cansado de luchar. Esa es la frase que algunos pueden decir. Es que hagan otra y yo estoy cansado. Otros le dan la espalda y se vuelven atrás. Otros no quieren saber nada ni de servicio, ni de reuniones. No quieren saber nada de ministerio, únicamente porque creen que no podrán superar esos momentos de dificultad que están atravesando. Y es cierto, solo no podemos llegar. Es cierto, solo no podemos, pero de la mano del gran yo soy, todo lo podemos superar. De la mano del Altísimo, de la mano del gran yo soy, de la mano del grande, del fuerte, del todopoderoso, podemos avanzar y no detenernos. No es en nuestra fuerza, no soy ni no es mi fuerza, es la fuerza de Dios. Hay momentos en que nos hemos sentido agotados. ¿Quién no se ha sentido agotado? Yo muchas veces me he sentido desmayar, me he sentido no poder. Y en un comienzo le decía a Dios, yo creo que de esta no puedo más, yo creo que voy a tirar la toalla, pero fue al comienzo. Y luego vino el proceso de Dios a través de las circunstancias, a través de los problemas, a través de las adversidades, que fui aprendiendo a confiar en Dios. Y siempre le he dicho a Dios y lo sigo diciendo, Padre, pase lo que pase, seguiré adelante, aunque me muera, aunque suceda lo que suceda, yo seguiré adelante sirviéndote, Dios. Los procesos, amado hermano, la pelea de los padres seguidos, la situación vivida, nadie sabe por dónde yo pasé, como tampoco yo sé por dónde usted está pasando o ha pasado. Nadie sabe los procesos de Dios en la vida de otro, lo que está sufriendo, tal vez allá escondida, tal vez solamente él, que ni la familia lo sabe, ni la esposa lo sabe, ni el hijo lo sabe, ni nadie lo sabe, solo él y Dios. Nadie sabe los procesos por los cuales cada uno está pasando, nadie sabe los procesos por los cuales yo estoy pasando hoy, pero como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y aunque esté muerto del polvo de la tierra, me levantará. Me levantará. Me levantará. Posiblemente en la vida de algunos las cosas son aparentemente no están saliendo bien. Hay dolor, hay sufrimiento, hay tristeza. Eso es posible que esté sucediendo en la vida de más de uno, que haya toda esa situación, pero en los procesos de Dios es donde debemos entender que no habrá un tiempo, que habrá un tiempo de tener paciencia y de saber esperar en Él. Hay momentos en que hay que tener mucha paciencia y esperar en Él. Algunos lo llaman el silencio de Dios. Cuando no escuchas ya la voz de Dios, cuando no sabes qué decir, cuando ya no sabes para dónde coger, cuando te sientes como encerrado en cuatro paredes
cuando sientes que todos están en contra de ti, que todos te calumnian, cuando sientes que te sientes oprimido, es allí donde Dios está fugiéndote en ese fuego de prueba, en esas dificultades, moldeando tu carácter, moldeando tu manera, moldeando tu vida para hacer de ti la persona que Él quiere que tú seas. Dios nos mete en fases, etapas, y no nos podemos adelantar a Él. Por eso la Biblia dice: no ponga un neófito a dirigir, no ponga un neófito a la obra, no lo ponga. O sea, una persona que no ha sido capacitada ni pasada por el proceso. ¿Por qué fracasó Saúl? Porque no pasó por el proceso. ¿Por qué David fue exitoso? Porque pasó por el proceso. Tenemos que pasar por los procesos de Dios. Y los procesos, vuelvo a reitero, no son de alegría, son procesos dolorosos muchas veces. El salmista dijo también: es que yo hubiera desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios, la voluntad de Dios, la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Él le creyó a Dios. Es ahí donde nuestra fe tiene que afianzarse en Dios. Es ahí en los momentos duros y difíciles donde nuestra fe tiene que arraigarse, cimentarse, echar raíces, profundizar. Y aún en los momentos de dolor, en los momentos de canto, de derramar lágrimas, de rodillas, aquí donde tú estás sufriendo, ahí, en ese momento, deja, porque Dios está trabajando en tu vida. Dios está realizando un proceso de purificación para cuando tú te levantes de ahí puedas ayudar a otro y puedas ser de gran bendición para tu familia y para la iglesia y para la gente que no conoce a Dios. Pero hay que pasar por los procesos. Algunos le tienen miedo a los procesos, por eso se ausentan, por eso no se preparan, por eso no se meten en nada, porque ni quieren compromiso con Dios. Y después dice: es que Dios perfeccionará la obra en mí. Dios sí perfeccionará la obra en mí, pero siempre y cuando yo deje que Dios trabaje en mi corazón, siempre y cuando yo deje que Dios haga el proceso en mi vida, aunque me duela, aunque me muera, aunque me desgaste, tengo que permitir el proceso de Dios, porque yo sé que será para bien y para la gloria de su nombre. David tuvo que sufrir humillaciones. David tuvo que sufrir persecuciones, abandono, traiciones y aún sin número de cosas. Pero el objetivo de todo, ¿cuál era el objetivo de Dios meter a David en todo ese proceso? Que fuera murmurado, calumniado, que fuera traicionado, que fuera verdaderamente dejado solo, que fuera abandonado. ¿Cuál era la voluntad? ¿Cuál era el objetivo de esto? Quiero decirte, el objetivo de todas esas humillaciones que él vivió, de las persecuciones, del abandono, de las traiciones y de ese número de cosas, el objetivo de Dios en la vida de David era formar su carácter y su personalidad. Formar su carácter y su personalidad. ¿Saben ustedes que una persona de mal carácter daña un proceso y aún puede echar abajo su ministerio? Cuando digo de mal carácter, no es que grita duro, no. Cuando hablo de mal carácter, una persona de mal carácter, por ejemplo, dice que habla lenguas, interpreta lenguas, pero la lengua que tiene a veces la usa ¿para qué? Para hablar mal del vecino, para hablar de otro, para murmurar, para criticar. Entonces tiene un mal carácter porque no se le ha quitado esa lengua perversa todavía. El mal hablar. Y daña porque otros lo tienen en poco. Si no, ¿cómo puede dejarme poner la mano de esa mujer que ya va a ir peleando con fulano y sultano? El mal carácter daña. Por eso Dios estaba moldeando el carácter de David, y por eso también Dios también formó el carácter de Moisés. Moisés era iracundo, ¿recuerdan ustedes? Pero Dios dice que hizo de Moisés el hombre más manso de la tierra. Lo humilló. Dios lo hizo pasar por un proceso tremendo a Moisés. Recuerden que Dios dijo: usted va a ser el hombre que va a libertar a mi pueblo que está esclavizado en Egipto. Yo no sé ni hablar. Mi hermano varón si sabe. Diga, usted es el que va. Porque no es del que quiere ni del que
corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Dios le dijo, ¿es usted, Moisés? Y claro, Dios le mostró el proceso y le dijo, bueno, vaya, hijo. Después de haber, bueno, ya había un transcurso, cuando estaba ya siendo preparado en Egipto, había llegado a ser casi el segundo de Faraón. Pero el hombre tenía principios bíblicos, tenía valores bíblicos, pero en todo eso el pueblo estaba esclavizado. Él llegó a matar a un egipcio porque estaba viendo que un israelita estaba siendo estropeado y él le dolía su sangre. Mató al egipcio, tuvo que huir. Fue al desierto. Ahí durante esos 40 años comenzó Dios a procesar la vida de nuevo de este hombre llamado Moisés. Vaya, amigo, llegó el tiempo, fue a Egipto y dijo, Dios, voy, yo soy te manda, y fue a Egipto. ¿Qué pasó? Cuando él llegó a Egipto le dijo, Faraón, deje al pueblo, y Dios endureció el corazón de Faraón. Mire lo que hace Dios. Ay, y dice, oye Dios, ¿por qué estás haciendo eso? Y mira, me manda y estás haciendo lo contrario. Es que tienes que aprender. No depender de ti, sino de mí. Y tienes que hacer lo que yo diga, no lo que tú quieres que sea. Y Moisés llega y va a sacar, y Faraón endurece más la carga contra el pueblo. Y entonces él clama a Dios. Y Dios dice, bueno, tranquilo, envía una plaga. Y listo, el pueblo se retiene ahí. Luego Dios tuvo que mandar otra plaga y Faraón endurecía más el corazón. Fueron como 10 plagas, la última ya Faraón no pudo más. Dios, no. Moisés, tú no, mejor dicho, te quitas de mí, de que no, tú no me verás más el rostro, porque tu vida corre peligro, morirás. Le dice el Faraón. Y ciertamente Dios lo saca. Y sacó al pueblo, pero se encuentra con el mar. Ay, un obstáculo más. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Una vara, sacúdela. Sacudió las aguas y el pueblo pasó en seco. Y los carros de Faraón venían detrás. Y una vez que estaban cerca, el Dios dice, vuelve y tira mira lo que tienes en la mano y sacude las aguas para que vuelvan a su lugar. Y los carros de Faraón quedaron sepultados y el pueblo salió victorioso hacia la tierra prometida. Son los procesos de Dios. Cuando Dios le dijo a Israel, ustedes, yo le dije a Josué y a los primeros patriarcas, yo los voy a llevar a una tierra prometida. Le estaba diciendo el final del proceso, pero no le había dicho cómo sería el proceso. ¿Aló? ¿Me están entendiendo? Le dijo el final del proceso, pero no le dijo por dónde iba a empezar y cómo sería el proceso. Mire, ese pueblo sufrió 40 años en el desierto, ¿verdad? Algunos murieron, se quejaron contra Moisés, hicieron todo. ¿Quiénes entraron? Josué, Caleb y su descendencia. Ni el mismo Moisés puede entrar porque el pueblo hizo rabia. Tremendo, todavía tenía algo de su carácter un poquito. Y Dios lo sacó, pero mira el proceso. ¿Qué tal que Dios le dice al pueblo? Yo los voy a llevar a la tierra prometida, tranquilo, no van a pasar por nada, van a llegar el mismo día, todo está bien. Pero ¿qué tal que yo le hubiera dicho al pueblo? Los voy a sacar, pero ustedes van a pasar por esto, van a tener problemas, algunos van a morir. ¿Qué tal si les hubiera dicho eso? No se hubieran ido, correcto. No hubieran salido. Por eso es que Dios nos muestra el final del proceso, pero no lo que pasa durante el proceso, porque de pronto alguien dice aquí, Dios me llamó para las naciones, Dios me llamó para que fuera a muchas partes del mundo, y tú dirás, sí, y ya voy, ¿quieres irte al año? Y dice, un momento, todavía no es la hora. Y como quieres irte ya, a veces te vas y fracasas, porque hay que pasar por un proceso. Cuando yo estaba en la iglesia, yo quería servirle a Dios y sigo haciendo en los diferentes lugares, en las células, en algunos barrios, en algunos pueblos también lo hacía, porque era mi deseo servirle a Dios. Y un día yo veía a mi pastor que salía a predicar. A mí me gustaba predicar y predicaba en los buses. Y yo veía al pastor y yo le dije, pastor, ¿por qué no me lleva? Pero no, usted no puede ir. Me entristeció un poquito. Yo seguía orando a Dios. Y después, no sé cuánto tiempo pasó, 3 o 4 meses, dice,
vámonos. Yo le dije, pastor, no voy. Todavía no estoy listo. Porque a veces uno piensa que ya está listo, porque tiene 1, 2, 3 mensajitos por ahí, y algo de Dios, y la búsqueda y todo lo demás, y la ayuda y todo, y si yo estoy preparado, uno no sabe que de pronto eso le va a servir para fracasar, porque todavía no está listo, no está preparado. Hay que pasar por un proceso. Y Dios tuvo que pasarme por un proceso hasta poder llegar entonces a salir. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su hora. Por eso es necesario esperar, ser paciente en el tiempo de Dios. Hay que saber discernir que Dios está en el asunto, pero nosotros también tenemos que ponernos en sintonía con Dios. Si crees que por lo que estás atravesando, algunos creen que por lo que estás atravesando es el fin de todo. Hoy te vengo a decir, no vas a quedar en la orilla del camino. Hoy te vengo a decir, no vas a quedar avergonzado. Dios no te abandonará. Si tú estás entrando en el proceso de Dios, deja que Dios te va a sacar adelante y que Él llevará a la otra orilla y serás de gran victoria para otros y para tu vida. Dile al que está a tu lado, no abandones tu proceso. No lo abandones, porque es probable que hayas llorado, que estés triste, el matrimonio se está acabando, la familia se está acabando, se está muriendo alguien, estás enfermo, tienes un caso, tienes lo que sea, yo no sé. Deja que el proceso de Dios corra. Deja que el proceso de Dios avance. Deja que el proceso de Dios avance para que entonces se pueda cumplir la palabra. Dios perfeccionará la obra que comenzó, la perfeccionará hasta el regreso de Cristo, porque yo le he dado y me he puesto como vasija en manos del alfarero para que moldee mi vida, para que moldee mi carácter y para que sea capaz de soportar tentaciones, capaz de soportar adversidades, capaz de soportar lo que no, a veces el hombre no soporta. ¿Cuántos creyentes si le dijeran, usted no sirve para nada, lárguese de aquí? Yo seguro que algunos irían y no volverían más. ¿Sí o no? Yo tuve que pasar por eso. Eso me gustó. Aprendí la lección. Y eso quiere decir que a través de esa lección yo fui curado. Por eso si critican, gloria a Dios. Si no critican, gloria a Dios. Si dicen cosas de mí, gloria a Dios. Si me pegan, gloria a Dios. Y si dicen lo que quieran decir, ya eso a mí no me hace ni cosquillas. Porque aprendí la lección. Cuando fui avergonzado ante el público. Sin razón, claro está. Pero ¿qué pasó? ¿Dios lo permite? ¿O no? Cuando nosotros vemos la vida de José, cuando vemos que Dios le da sueño, y un sueño grande, inmenso, que va a ser autoridad, que va a ser un hombre grande. Oh, Dios le muestra sueños, tal vez te ha mostrado sueños, que has visto predicando. Dios tal vez te ha dicho, tú serás grande, tal vez Dios te ha dado una palabra. Yo no sé lo que Dios te haya dicho. Dios le dijo a este joven, Juan José, tú vas a ser grande. Pero lo que no sabía José era el proceso por donde tenía que pasar. Y cuando uno mira la vida de José, el hombre enseguida no fue a la cima. Fueron 17 años de proceso. Dios trató con la vida de este joven, lo moldeó. Miren que José fue despreciado por sus hermanos, fue maltratado por sus hermanos. José fue vendido, José fue a la cárcel, José fue traicionado. El dolor de padre para con aquel hijo fue desprendido de su tierra, fue desprendido de su hogar y llevado a tierra ajena. Miren todo lo que pasó con este joven, pero al final él vio la gloria de Dios. Al final él pudo decir, Dios, lo que tú permitiste en mi vida sirvió para bien, porque este pueblo que está aquí ahora es el pueblo santo. Proceso. ¿Quién quiere ir a la cárcel? ¿Quién quiere que le peguen una cachetada y lo dejen con la boca para otro lado? ¿Quién quiere ser azotado? Nadie.
Pero en los procesos de Dios, hermano, Pablo mismo decía: he estado en hambre, he estado en desnudez, he estado en la cárcel, he estado en medio de falsos hermanos, he estado en peligro, he estado en lo uno y lo otro. Pero decía: ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni el hambre, ni la espada, ni nada me podrá separar del amor de mi Señor. Era un hombre que había pasado por los procesos. Los procesos son lindos cuando nos dejamos moldear por Dios. Esto cuesta llanto, esto cuesta lágrimas, esto cuesta noches de insomnio, esto cuesta muchas cosas. Esto cuesta estar como que casi salirse del cuerpo. Esto cuesta como que estar, mejor dicho, como quien dice: yo no puedo más. La vida cristiana es fácil. No es fácil, pero tampoco es difícil. Pero cuando nos dejamos moldear por Dios, cuando nos dejamos meter en el molde de Dios, salimos más afinados que la plata, más afinados que el oro, y entonces vamos a brillar como brillan las estrellas. Pero hay que pasar por el fuego, hay que pasar por la situación. Algunos dicen: te vive bien y todo lo demás, pero nadie sabe el proceso. ¿Cuántos días con hambre? ¿Cuántos días sin zapatos, sin ropa? ¿Cuántos días esperando la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces abandonado? ¿Cuántas veces ahí casi que al morir? ¿Cuántas veces amenazado? Pero Dios, que sabe todo, nos pasa por esos procesos para decir que yo te traje, yo te sacaré, yo te llevaré, y yo soy el que soy, iré contigo. Es Dios. Cuando nos dejamos moldear por Él, cuando entramos en los procesos del Señor y Él moldea nuestro carácter, hay que doblar la cerviz. Y un día le dije: Dios, llévame donde tú quieras y no donde yo quiera. Porque si yo voy a donde yo quiero, voy a fracasar. Pero si yo sé que yo voy donde tú digas que quieres, yo no voy a fracasar. Porque a veces uno busca la comodidad. Uno busca donde está lo mejor, con mano. Quiere lo mejor y quiere estar en mejores condiciones. Pero dice: no, tranquilo, eres tú y a través de ti voy a hacer un proceso. Y es a través de ti que quiero hacer lo uno y lo otro. Así que, hermano, no te detengas. Si estás en el proceso de Dios, si estás caminando con Dios, es Dios moldeando tu vida, moldeando tu carácter, tu fracaso, tu tristeza, tu dolor. Están en las manos de Dios y Él no se ha alejado de ti. Los procesos son paso a paso. Eso no se da de la noche a la mañana. Algunos todos lo quieren ya, inmediatamente. ¿Sí? Dios hace cosas extraordinarias inmediatamente. Mire, cuando Dios llamó a Abraham, ustedes recuerdan, Dios le dijo a Abraham: sal de Ur de los caldeos, yo te llevaré. Abraham obedeció a Dios. Ahí está la clave. Abraham obedeció a Dios. Y Dios le dio una promesa. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a él? De ti haré una nación grande. De tus lomos saldrán reyes. Mira, será tan grande la nación que las estrellas que ves en el cielo no se podrán contar. Las arenas de la tierra no se podrán contar. Tu descendencia será grande en la tierra. Lo que no sabía Abraham era el proceso por el que tenía que pasar. Se llama Abraham, no ha tenido hijos. Y a la vez dice: oh Señor, ¿quién me va a heredar? ¿Será este el almaceno? ¿Será este esclavo? No me has dado problema. Y Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Pero la pregunta es: ¿cuánto tiempo tardó Dios en entregarle el hijo a Abraham? Pasaron 100 años. A los 100 años de edad Dios le dio el hijo. Pero si Dios le hubiera dicho a Abraham: tranquilo, todo va a estar bien, te voy a dar
mira, Sara se va a reír de ti. No le dijo eso. Ni le dijo, mira, te pueden matar por medio de ella. No le dijo eso. Pero todo vino en un proceso. Cuando ya tenía a su hijo, podíamos decir su tesoro, cuando ya tenía a su hijo, Dios le dice, dame tu hijo. Entrégame tu hijo. ¿Qué tal que yo diga a uno de ustedes? Entrégame uno de tus hijos. Entrégame tu casa, entrégame tu finca, tu automóvil, entrégame tu negocio. Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo. Y Abraham, en obediencia a Dios y en fe, cogió a su hijo, porque Dios le dijo, sacrifícalo. Y fue con su hijo y lo llevó al lugar, al monte, para sacrificarlo. Colocó la leña, colocó el holocausto, colocó todo lo que es el altar, lo preparó. Y el hijo le dice una pregunta: Padre, ¿dónde está el animal para sacrificar? ¿Qué le dice Abraham? Dios proveerá. Aleluya. Dios proveerá. Sin embargo, él estaba siendo procesado y coge a su hijo. Lo levanta y toma un cuchillo y lo va a sacrificar. Cuando lo va a sacrificar, al enterrar el cuchillo, un ángel le dice, no lo haga. Yo he visto tu obediencia. Yo he visto que tú eres un hombre de obediencia. Y Dios se glorificó en gran manera. Isaac no fue sacrificado. Y de Isaac es que nacen los demás patriarcas, nacen los 12, y Dios comienza a multiplicar las tribus y toda la tierra acá. Uno puede ver Dios a través de Abraham. Por eso dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. 7.000 millones, creo que son 9.000 millones de habitantes tiene la tierra. La descendencia, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿por dónde tuvo que haber pasado para que eso se cumpliera? Hubo un proceso, y en ese proceso él no fracasó, porque se dio por entero, se entregó, se dejó moldear por Dios. Cuando Dios lo llama, le estaba diciendo, voy a empezar contigo un proceso, no terminará hasta la muerte. Y le prometió una nación grande. Le mostró el final del proceso, pero no le mostró por dónde tenía que pasar. Si Dios le dijera hoy a Pablo o a Obed, serás un gran maestro en música, o al otro, un gran maestro de la palabra. Irás a naciones, irás a ciudades, irás a lugares que no has conocido. Ahí está la palabra, Dios se la lanza y se la da. Ellos la creen y la tienen en fe. Pero ¿qué pasa? ¿Será que mañana tienen que coger las maletas e irse? Tiene Dios que trabajar en ellos, hacer un proceso. Y ellos pasar, tal vez lo pongan a enseñar en un día y la gente se le duerma, se le aburra o se le vaya. Bueno, ese es el proceso. Y él dirá, yo no sirvo para eso. Y dice, no, sí sirves. Lo que pasa es que yo estoy procesando. ¿Aló? Yo estoy haciendo un trabajo que tú no te imaginas. ¿Por qué está pasando esto? Por eso algunos se preguntan y dicen, Señor, ¿y por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué tengo que pasar por aquí? ¿Y por qué lo uno? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué este fracaso? ¿Y por qué lo otro? Mira, deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Tú más bien sujétate a Él y a la obediencia a Dios. Y Dios hará lo que tiene que hacer con tu vida, con tu familia, con tus hijos. Déjale eso a Dios. Tremendo. Los procesos que le han pasado a estos hombres. Los procesos son necesarios. Los necesitamos para ser moldeados. Si no somos procesados, no seremos útiles en el reino de Dios. Amén. Si no somos procesados, no seremos útiles en el reino de Dios. No sé qué alguien un día
yo quiero saber lo que tienes. Ah, tú quieres saber, tú quieres tener lo que yo tengo. Ah, bueno, tienes que pasar por lo que yo pasé. ¿No? ¿Listo? Comenzó a orar. Padre, que a este hombre se le muera la mamá. Padre, que a este hombre le vaya tal. Padre, que a este hombre pase por donde yo pasé. Padre, que a este hombre sea amenazado. ¿Cómo así, pastor? ¿Y tú estás orando así? Yo dije que orara para que... mijo, ¿tú crees que esto se obtiene gratis? ¿Tú crees que esto se obtiene de la noche a la mañana? ¿Tú crees que recibe y ya lo tengo? Hay un proceso. Hay un proceso. Amén. Hay un proceso. A él se le murió la mamá. Miren, ustedes han escuchado a Nancy Ramírez cantar en su testimonio. Esta mujer, porque la usa Dios, porque fue moldeada, fue metida en el proceso de Dios. Le dolió hasta las extrañas, le dolió hasta todo. Perdió a su esposo joven, fue accidentada. ¿Por dónde pasó esta mujer y a dónde Dios la ha llevado? Porque Dios dice, será instrumento en mis manos, pero tiene que pasar por un proceso. Por eso ella canta una canción que siempre me llega. Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Moldéame a tu manera, aunque en el proceso me vayas a hacer llorar. ¿Es fácil? En los procesos vamos a tener que llorar. ¿Sabes lo que tú vengas como el apóstol Pablo con una enfermedad encima? Y ora a Dios y nada se quita. Tú dices, no, yo lo sirvo, yo lo odio, yo oro por los enfermos y los sanos, pero parece que a mí Dios no me hace nada. Bueno, deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Y si nos meten en una tumba, ahí podemos decir, aunque esté en la tumba, yo sé que mi Redentor vive y de la tumba me tendrá que sacar. Hay tres cosas que pueden dañar el proceso. Tres cosas, rápidamente. Primero, tiempo. Yo quiero que lean el libro de Proverbios 13:12. Léalo bien leído. Proverbios 13:12, amado hermano. Esa palabra parece que a algunos le cae bien, a otros como que no. Proverbios 13:12. Ese proverbio, como dice, rápidamente. Aleluya. En la versión que habla dice esperanza frustrada, corazón afligido, pero el deseo cumplido es como árbol de vida. Como dice la versión aquella. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Oiga, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Que a ti te hayan prometido, que te hayan dado una promesa, que Dios te haya hablado y tú veas que eso no se ha cumplido. Ha pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años y tú no hayas visto eso cumplido. Esta palabra dice claramente que la esperanza que se demora es tormento para el corazón. Ay, ay. Y es verdad, es una gran verdad. Esperanza frustrada, corazón afligido. Porque Dios me prometió un hijo, me prometió una casa, me prometió un carro, me prometió esto y yo no he visto nada de eso. Ay, 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 deja que el proceso de Dios te moldee. Tal vez algunos tienen que ir hasta la cárcel para que Dios trabaje en ellos. ¿Cuánta gente no ha ido a la cárcel? Porque fuera de la cárcel no se pueden convertir. Nunca se van a convertir. Pero en la cárcel Dios te lo voy a para que te conviertas allá. Son los procesos de Dios en la vida a la fe, a un ser querido, a un hijo, de cualquier cosa. Tal vez si tú hubieras estudiado economía o hubieras estudiado en Harvard o en cualquier universidad, tal vez no estuvieras siguiendo al Señor, sino que estuvieras lleno de filosofía barata y de tanta letra y de tanta cosa, pero tu alma perdida. De nada serviría. De nada serviría. Es necesario entonces, amado hermano, entender que el tiempo, la esperanza, Dios promete dar un hijo, pero tardó 100 años para tenerlo. El tiempo en que Dios dura su proceso, hay que tener paciencia. ¿Hay que tener qué?
proceso. Y si no me libra, yo sigo adorando a Dios. Y si me libra también, en otras palabras, pase lo que pase, mi Dios será mi Dios. Él no se detuvo. Aleluya. El tiempo, hermano, hay que darle tiempo a los procesos. En segundo lugar, hay que hacer reajuste. Cada día que Dios te mete en algo, un proceso lo va limpiando. El reajuste, hay que ajustar una cosa, hay que ajustar lo otro, hay que corregir uno, hay que corregir lo otro, hay que ir paso a paso corrigiendo las cosas y humillándote ante la presencia de Dios. Lo tercero es las voces. Estamos hablando de obstáculos, ¿no? El tiempo, los reajustes que no queremos hacer y las voces. Habrá momentos en tu vida que cuando estés pasando por el proceso vendrán voces, y una de las voces que van a venir es la voz del enemigo que te va a decir: tú no sirves para nada, ni siquiera te ponen a barrer, ni siquiera te ponen a hacer nada, ni siquiera te ponen en una célula, tú no sirves para nada, tú eres un bueno para nada, tú estás acabado, estás acabada, nadie te quiere, nadie te ama. Tal vez sintiéndote, y esa voz, has escuchado esa voz que te está diciendo que eres lo peor. Pero lo que es peor también aún, las voces de los amigos, entre comillas, que te van a decir: vete, sal, mira lo uno, mira que acá te ofrece, mira que lo otro, mira que esto, mira que el uno, mira que el otro. Comienzan a oír, y tú, como comienzas a escuchar las voces del enemigo o las voces de aquellos amigos, entre comillas, puedes perder el proceso de Dios. Puedes hacer que el proceso te detenga y tendrás que devolverte y pasar 3, 4 años por allá, pero tienes que volver a comenzar por donde dejaste el proceso, porque no has pasado por el proceso. La gente que no se sujeta a nadie, esa gente tendrá un día que aterrizar y Dios la va a coger y la va a llevar donde quiera que la lleve allá. Dios la va a pasar por un proceso para que aprenda obediencia, para que aprenda sujeción, para que aprenda a respetar a Dios y las leyes de Dios. Esas son las cosas del Señor. Los procesos, yo no sé qué vos estás escuchando, los procesos divinos, ninguno de ellos son cómodos. Nada es cómodo. Pero la paciencia es necesaria. Cuando Santiago 5, 7, 10 dice que debemos tener ¿qué? Paciencia, pues rápidamente, con esto estamos terminando. Santiago capítulo 5, podría decir muchas cosas más, pero en este pasaje habla de la paciencia que es necesaria, hermano. Dios no le dijo a Abraham por dónde iba a pasar, porque tal vez se devolvía. Dios te ha llamado. Deja el proceso, deja que Dios haga el proceso en tu vida. Hay veces que muchos cristianos son desmotivados porque no han visto la respuesta. Pero cuando tú llegas y alguien te dice una palabra de ánimo, una palabra de aliento, Dios te dirá, de pronto dice: este será tu año, este serán tus primeros meses, el año que viene será el año de tu partida, será el año de tu arranque, será el año de tu lanzamiento. Tú tomas esa palabra y la reservas en tu corazón, ahí la tienes atesorada, pero esperas el momento de Dios, porque hay un proceso. Hay un proceso que atravesar. ¿Quién tiene esa cita? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La paciencia es necesaria para que tú recibas lo que estás esperando. Yo he sido paciente en muchas cosas. No he visto algunas cosas que Dios me ha dicho, otras las he visto realizadas, pero todavía faltan cosas que Él me dijo que iba a hacer y todavía no las he visto. Si no la veo con mis propios ojos, la verán mis hijos, la verá mi descendencia, porque Dios cumplirá su propósito en mí, el propósito por el cual fui llamado, el propósito por el cual Él un día me escogió. Pero he tenido que pasar por algunos procesos para decirle a Dios: haz lo que tienes que hacer en mi vida, haz lo que tienes que hacer. La fe es importante, la paciencia es importante. No te impacientes si las cosas no te han salido como tú has querido hasta el día de hoy.
paciencia. Espera, confía en el Señor. Él te ayudará, Él te levantará, Él sabrá qué hacer contigo. Mire el proceso, si el mismo Jesús pasó por un proceso. Recuerda cuando Él nació, buscaban para matarlo, no lo pudieron matar, le pegaron cuando ya fue grande, lo azotaron, lo vituperaron, lo odiaron, lo traicionaron, lo vendieron y fue a la cruz. Mire los procesos por los que atravesó el Hijo de Dios. Nadie quiere ir a la cruz. Nadie quiere morir al yo. Hay muchas cosas a las que tenemos que morir. Hay muchas cosas de las que tenemos que desprendernos. Hay ídolos que están en nuestro corazón que todavía no lo hemos desprendido de ellos. Hasta que no te desprendas de ellos, no podrás entender que tu carácter verdaderamente está en ese proceso. Ídolos de piedra, no es de piedra ni de hierro, a veces son ídolos humanos, ídolos materiales, cosas por el estilo. Jesús pasó, fue herido, maltratado, abandonado, traicionado. Cuando tú te enfocas en lo que Dios ha prometido, estarás motivado, estarás alegre, sentirás impulsado. Tu enfoque no va a ser en los problemas de hoy, sino que tu enfoque va a ser en lo que Dios te ha prometido. Ahí es donde tú tienes que trabajar. Ahí es donde tú tienes que decir, sí, Dios me llamó, aunque esté pasando por aquí, aunque esté atravesando por el valle de muerte, aunque esté agobiado, aunque tenga deuda, aunque tenga este problema. Dios, tú me ayudarás a salir adelante. Yo sé que veré tu gloria en la tierra de los vivientes. Yo sé, Señor, que tú me levantarás mi cabeza. Yo sé, Señor, que tú me llevarás de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque yo veré tu gloria, porque estoy en el proceso tuyo y creeré que tú harás la obra perfecta en mi vida. Póngase de pie. Oh, alaba al Señor, alaba al Señor. Oh, de los de la alabanza. Oh, Shamaquí.